So yeah, it's a very successful way to meet. I'm not saying this is right away where you're going to get know right away who's the woman of your life. No, you meet and you build up that connection. So when you sit in person on the day, on the social, like the magic of the social is exactly that, because you sit in front of the person, the same as she sits in front of you, and it happens over and over and over and over again that you guys tell me, wow, this is this profile? I have seen her 10 times on the website. I haven't selected her. Now she's sitting in front of me. She's amazing. Or often like, I would have never selected her, but she's amazing. She's sitting in front of me. So the same thing is the other way around that happens to the woman. Like maybe she wouldn't have said yes to your pictures, but having you in front and talking to her, you look very different. You're super well presented. You know, sometimes we have a bad day on the photos we're doing. And so just having the energy, the smile, you know, like how you act, how you move, how you laugh, how she speaks, how you speak, you know, like this is totally a different thing. I had this with Jason. It's going to be really cool. And those two, they were on the date, they were on the social, they met there, and it was the eye contact, and it was because she was shy, and it was kind of the game, like, oh no, I don't know, do you like me? You don't like me? And he was like, you don't looking me in the eyes, what's going on? And she's looking him in the eyes, and so they're making this kind of eye contact and energy, and that would have not happened if it would have been on the social, you know. So the social sitting in front of each other and connecting in front of each other is super powerful, and it's much more powerful than a photo and anything else. So that's why the socials are sometimes that great, because you're getting a lot more matches than you would actually ever get, because obviously the odds are in your favor. We're obviously inviting a lot more women. We're inviting a lot more women than we invite men. So for every man, there are like 6 women, you know. So you have like a lot of women to choose from. And so the energy and like the attention you're getting and how you have that kind of feeling with her in the moment is super special. And so that's why Manuela probably told you would do better on the social, because yeah, we have that. Sometimes it's difficult for us get the matches through the photos and the individual dates, but we do get them on the social. Usually we always get dates on the social. It's nobody ever gets not a date. If you don't, it's because you're picky, because you don't want to. But we usually always get you dates. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien. ¿Es tu primer evento AFA? Sí, señorita. Ok, y sé que tienes muchas expectativas de los caballeros que van a venir hoy. Sí. Ok. Bueno, vamos a conocer un poco más de Karen, qué le gusta hacer, cuáles son sus intereses, qué la motiva y bueno, conocer un poquito más de su personalidad. Entonces vas a tomar una pregunta, vamos a ir respondiendo. A ver, te ayudo. Dice, ¿qué tipo de personas te parecen atractivas? Hombre, caballero. El hombre respetuoso, prudente, detallista, que sepa impresionar, educado. Ok, un hombre súper entregado, amoroso, detallista, que la respete, por supuesto, así que es súper importante. Vale, ¿otra pregunta? ¿Te consideras que eres de mente abierta o eres más conservadora? 50 y 50. Un poquito. Sí, un poco de mente abierta y un poquito conservada. A veces es necesario equilibrar, no irse más para un lado, sino tener como ese equilibrio, ese balance entre todo, ¿verdad? Ok, última pregunta. ¿Qué tipo de película te gusta ver? ¿Qué género? Acción, películas de acción, a veces un poquito de terror. Vas a cine a que te asusten. Conocimos un poco más de Karen, lo que le gusta hacer, cómo cree que ese hombre maravilloso va a llegar y lo que espera de ese hombre. Así que si tú deseas conocerla, aquí está en AFA Colombia 2026. ¡Chao! ¿Cómo te llamas? Yolima. Y cuéntame, ¿qué tal te parece este tipo de eventos? ¿Cómo ves la dinámica? ¿Qué opinas? Pienso que es una oportunidad pues para darnos a conocer e interactuar con cada uno pues de los caballeros, conocerlos personalmente, físicamente, cómo se expresa, si es cálido, si es tierno, si es cariñoso, conocerlo pues un poco más
en persona, que es lo importante. Ok, súper interesante. Bueno, vamos a tomar una pregunta, vamos a ir tomando una por una. Yo te la leo y tú me dices qué opinas sobre el tema. ¿Qué características te gustaría que tenga tu hombre ideal? Bueno, una de las características que me gusta de mi hombre ideal sería amoroso. Que sea cariñoso, que sea atento, que sea detallista, que me haga reír, que tenga buen sentido del humor, ya que eso es indispensable pues en una relación. Pues siento que la fortalece, la confianza, la lealtad también. Ok, súper interesante. Ahora cuéntame otra pregunta, a ver, ¿qué podemos esperar? Dice, ¿practicas algún deporte? ¿Cuál te gustaría aprender? Bueno, actualmente no practico ningún deporte, pero sí hago mucho ejercicio 3 veces a la semana, de hecho. Me gustaría aprender de pronto boxeo, pues defensa personal, pues es algo Claro, y como mujer es súper importante siempre sentirnos protegidas, seguras, y el boxeo además drena como esa energía, ¿verdad? Como que descargas, liberas toda esa rabia acumulada. Ok, última pregunta. Wow, ¿cómo tratarías a tu futuro esposo? Bueno, yo soy una chica muy amorosa, cariñosa. De hecho, me gusta mucho la cocina, me encanta cocinar, cocino muy saludable. Pues lo atendería muy bien en el hogar, en la casa, consentirlo, tenerle su ropita limpia, porque me considero una mujer muy dedicada a la familia, al hogar, a mi esposo. Ayudarlo a crecer juntos, a edificarlo también. Ok, súper importante, o sea que el caballero perfecto para ti va a recibir una mujer además de hermosa, atenta, completa, y además imagínate llegar del trabajo cansado y que tengas la cena lista, que te reciba, por favor, ¿qué más necesitas? O sea, ¿qué más necesitas? Bueno, ya saben, aquí estoy con Yolima. Si le interesa o si te interesa salir con ella o conocerla, aquí está en AFA Colombia. Chao. Bueno, y vamos a ver, conocer un poquito más esta hermosa mujer que le encanta el deporte, que vive todo el tiempo haciendo y practicando un deporte. Así que una última pregunta. A ver, ¿qué detalles no materiales le darías a tu esposo? Materiales. Confianza, ante todo, respeto y amor. ¿Qué más necesitas? O sea, más nada. Necesitas una mujer bella y que te va a dar confianza, amor y su lealtad. Ya está ganado, por favor. Lo tiene todo. Lo tiene todo, no necesita más nada. Muchísimas gracias y bueno, ya saben, aquí Wendy disponible. Chao. Cuéntame cuántos años tienes. 31 años. Wow, súper joven. Gracias. Cuéntame a qué te dedicas, cuál es tu profesión. Pues soy técnica en comercio exterior y actualmente estoy en el área comercial, aquí en la ciudad de Barranquilla. Ok, manejas mucho servicio al cliente, mucho personal. Así es. Ok, súper. Bueno, vamos a hacer una dinámica. Vas a tomar cualquier pregunta de aquí. Vamos a ver qué opinas sobre cualquier tema. ¿Listo? Wow, esta me encanta. ¿Qué 3 deseos le pedirías a una lámpara mágica? A ver. Número 1, salud en abundancia. Ok. Número 2, vida y salud para toda mi familia, las personas importantes en mi vida. Número 3, bueno, debería ser el más importante, que Dios siempre esté presente en mi vida y en mi corazón. Wow, una mujer espiritual y que sobre todo le interesa cuidarse. ¿Te gusta hacer ejercicio? ¿Haces actividad física? Sí, más que todo caminar, trotar, porque a veces no voy al gimnasio por cuestiones laborales. Claro, pero con tal de salir a caminar así sea 10 minuticos, ya eso libera la mente y el cuerpo, por supuesto. Así es. A ver, siguiente pregunta. A ver. Wow, ¿eres más dominante o dominada? En cualquier ámbito. Más dominante. Más dominante, wow. A pesar de que no se te nota, pero tienes Sí, tu tengo carácter. Sí. Wow, qué espectacular. Y bueno, cuéntame en temas de, digamos, de comportamiento hacia la otra persona, consejos. ¿Eres más dominante en ese sentido o te dejas escuchar? Bueno, me dejo obviamente llevar, guiar exactamente. Yo siempre me caracterizo como una mujer que me encantan, que me consientan, que me mimen. Claro. ¿Me entiendes? Que de pronto
me vean en ese lado dócil, en ese Claro. lado delicado, que más bien que me dominen a mí, en esa parte del y sentimental. salía, claro, Sí. y un hombre que de pronto también te diga, mira, por este lado es mejor. Claro, no, las mujeres no las sabemos todas, para eso también están los hombres. Así es. A ver, una última preguntita. Ay, aquí. Vamos a ver. Ok, ¿cómo te defines en una sola frase? Una oración que define a María Luisa. Resiliencia. Resiliencia, wow. Te has atrevido a diferentes cosas que te han forjado ese Esa también ser carácter. muy resiliente. Sí. Muy fuerte, se le nota a esa mujer, carácter fuerte, pero sobre todo hermosa, se le nota lo que irradia esa luz tan bonita. Así que... En la noche de hoy me encuentro con esta hermosa mujer. ¿Cómo te llamas? Livia. Ok, cuéntame, ¿es tu primer evento, tu primera noche? ¿Cómo te has sentido? ¿O ya habías No es venido? mi primer evento y pues tengo buenas referencias de ustedes. Ok, ¿tienes expectativas? ¿Quieres conocer a ese caballero? Sí, claro, total. Estás súper emocionada. Total. Perfecto. Bueno, vamos a conocer un poco más de Livia. Entonces te invito a que tomes una pregunta. ¿Qué características te gustaría que tenga tu hombre ideal? Mi hombre ideal tiene que ser totalmente honesto en todos los aspectos de su vida para que podamos avanzar en algo serio. De forma sincera, porque con mentiras y ocultar algo que no eres, pues No. muy difícil que fluya la No relación. fluye nada. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más admiras en un caballero? El romanticismo. Que tiene muy romántico. Que te sorprenda. Sí, que me sorprenda todos los días. Y también puede esperar lo mismo de mí. Claro, así como das, recibes también, ¿verdad? Última pregunta. Wow, ¿cómo tratarías a tu futuro esposo? Con el respeto que se merece, porque yo pondría todo de mí y recibiría todo a cambio igual. Tiempo, lealtad, Todo. cariño, regalos, Sí. todo. Al 100%. Todo. Bueno, ya saben, acá podemos conocer a Livia, está en AFA Colombia y por supuesto está participando en la noche de este increíble evento. Livia, que te lo disfrutes y que conozcas a ese caballero maravilloso. Gracias, corazón. Chao. Sign up, go on the tour, meet her, travel, make it happen, because some of you guys, I see some of your comments for years, you know, and I don't have a problem. I love that. I love that you're talking to me virtually here through the screen with me. But I would love much more if you come here, travel, and meet in person and let yourself surprise. You know, because yeah, you can plan, you can think, you will always find an excuse. Why not? Easy. There will always be an excuse. But there is also all the positive things you could focus on and say, hey, why shouldn't I try? What is the worst thing that I can happen? The worst thing that can happen is that you have a great vacation. I mean, yes, really, this country is amazing. It is beautiful. It has a beautiful beaches, places to go to visit. And if you don't meet the one, then you went on a beautiful vacation. We are here to help you. We have offices here, we're matchmakers, we do all the travel arrangements. It's like a tour agency, basically. It's like travel agency and matchmaking agency. It's like both, basically. So we arrange everything for you. Any travel plans, any excursions, any hotels, any flights. If you need that, we do that. We charge you a little bit extra, but we can arrange everything, whatever you want. If you say, I don't know, I can speak the language, I'm not good with technology, you get a translator, you know? So it's not really, there's not really too much. I mean, like on every trip, right? You have to have your insurance maybe and your medicaments and stuff you need. But it is a great country to travel and a great country to meet people. And as I said, the worst thing that can happen is that you might not find the one, but you're going to have a great time here. Interested? Learn more at BarranquillaWomen.com.